Hola a todos, bienvenidos de nuevo una semana más a sabercomunicar.com, el programa, el podcast, donde podréis aprender todos los trucos y entrevistando a través de un montón de personas, vamos a poder analizar, vamos a poder sacar todo el jugo al lenguaje, a la comunicación, para poder aprovecharlo en nuestro día a día a nivel personal, como también en nuestro día a nivel profesional. Por tanto, ya sabéis, pequeños trucos y claves que nos acercan a un correcto lenguaje y a un correcto uso de nuestra oratoria, y también el análisis de distintos expertos e invitados, los cuales, según su ámbito laboral, nos van a ir desgranando cómo se enfrentan día a día al tema comunicativo para después nosotros aprovechar ese bagaje, ese conocimiento e implementarlo en nuestro día a día. Hecha esta introducción, bienvenidos, soy Fernando Miralles, estamos en sabercomunicar.com, una semana más gracias a Femiva Servicios Integrales, la mejor empresa de limpiezas de la provincia de Valencia. Dicho esto, hoy os traigo un tema candente, pero como podréis ver los que estáis siguiendo el programa desde YouTube, estamos en un entorno distinto, el programa en sí es distinto, ya que no tengo junto a mí a un invitado, y es que estamos en verano, empezamos agosto, es la última semana de julio, ya no queda nada, y Valencia, España en general y el mundo se detiene cuando llegamos a las vacaciones de verano, al pilar a agosto. ¿Y qué podemos hacer? Pues cambiar un poco la rutina. Estos invitados que voy a traeros, que de hecho van a ser grabados durante agosto para publicarlos en septiembre, son invitados de alto nivel, de alto impacto, que os va a encantar, y sería una pena que se perdiesen entre tanta vacación en la playa, tanto estar sentados en la hamaca y tanto mirar por la ventana esperando que pase el tiempo, sin más, sin ganas de ser productivos. Y esto no puede ser, tenemos que darle la vuelta. Así que os traigo durante este mes de agosto y esta última semana de julio píldoras formativas, píldoras en las cuales vamos a ver en un muy poco tiempo, un periodo de tiempo corto, entre 5 a 10 minutos, un tema candente que podamos aprovechar para implementar y mejorar en nuestro día a día. Como veis en el título, los que lo hayáis podido ver, lenguaje inclusivo. Está de moda, ¿no? ¿Os suena de qué es esto del lenguaje inclusivo? Lo vemos en los políticos, lo vemos en televisión, lo vemos en prensa, en radio, en todos los medios de comunicación, en ciertos colectivos. El lenguaje inclusivo. Abro comillas porque no me gusta utilizar estas expresiones. Estimados portavoces y portavozas, miembros y miembros de este congreso, ¿qué es esto del lenguaje inclusivo que hasta hace nada cierto partido político le ha pedido a la Real Academia de la Lengua Española que revise la Constitución para adaptar el uso del lenguaje a esto que hemos visto, ¿no? A miembros, miembras, portavoces, portavozas, que ya por sí el desdoblamiento que utilizan es falso. Pero bueno, vamos a analizarlo y vamos a ver, porque a mi punto de vista, a mi parecer, esto siempre es mi opinión, por supuesto, se le puede sacar partido y se puede utilizar. No he hecho una introducción que parece muy catastrofista con esto del lenguaje inclusivo, sin embargo, vamos a darle la vuelta, vamos a ver que es una tendencia que se está aplicando en la sociedad y que nosotros podemos sacarle partido. No sin antes deciros que esto es un programa totalmente improvisado, forma parte de esta sección del verano en la cual estamos charlando, estamos viendo temas actuales en la sociedad y tratándolos punto a punto para analizar en qué podemos sacarles provecho, si son correctos, etc. Bien, lo primero es entender qué dice la RAE, qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el lenguaje inclusivo. Y voy a leeros el artículo que tienen en su página web, que os puedo dejar en las notas del programa. Dice, el titular es el siguiente: los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. Empieza el párrafo. Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Y pone de ejemplo, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. Incluye el masculino y el femenino. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. Y pone de ejemplo, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. ¿Por qué? Porque hace referencia efectivamente a los niños por un lado y a las niñas por otro en concepto grupal, no en colectivo mezclado. Continúo. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Nota del autor, nota mía, nota de Fernando Miralles. ¿Qué es esto de economía del lenguaje? Bien, el lenguaje ha evolucionado de forma que durante los años tratamos de reducir
al máximo posible el número de sílabas que estamos soltando, la cantidad de saliva que nos podemos ahorrar. Es decir, si tenemos que comunicar algo y podemos hacerlo utilizando menores recursos vocales, la lengua tenderá a evolucionar hacia este punto. Es decir, la lengua tiende a economizarse, a ahorrar sílabas, a ahorrar palabras para ser más efectivos. Y como dice aquí la Real Academia de la Lengua Española, podemos ver que le están dando la vuelta, que este tipo de razones extralingüísticas fomentan un uso contralingüístico. ¿De acuerdo? Vamos a pasar de lado, vamos a dejar ya el texto, lo podéis encontrar en las notas, no es relevante del todo, para lo que vamos a decir a continuación. Ya sabemos la postura de la Real Academia de la Lengua Española, es decir, la madre de la lengua. Lo que dice va a misa y no se puede refutar ni se puede añadir nada más. Sin embargo, ¿qué podemos observar? Aquí viene el punto que tenemos que analizar nosotros para poder sacarle provecho. ¿Qué podemos observar en las tendencias? Bien, encontramos que hay un segmento de la población cada vez más acusado, es decir, hay mayor cantidad de personas dentro de estos colectivos que reclaman este desdoblamiento de forma artificiosa. Es decir, hay más personas cada vez que prefieren que se digan chicos y chicas de esta plaza o por favor. Este tipo de cuestiones, sobre todo en temas políticos, cada vez más personas lo dicen. O en conversaciones, ¿no? Vemos profesores que dicen, pues los niños y las niñas de esta clase están avanzando de forma correcta. Aquí aún entraría dentro del ejemplo, pero tendría que decir, para asegurarse en la economía del lenguaje, como hemos visto, dentro del ámbito grupal y no exclusivo. Es decir, el ejemplo decía, los niños evolucionan bien y las niñas evolucionan mejor todavía. Aquí, como era el caso del ejemplo, más o menos, es necesario porque es diferente el grupo de niños del grupo de niñas. Ya sabéis, los niños y las niñas no estudiamos igual. Las niñas estudian mucho mejor que los hombres por norma general y es normal que se desdoble. Ahora bien, cuando hablamos de un colectivo, como hemos comentado, esto no debe ser así. Sin embargo, muchos profesores lo utilizan. Habrían personas que en este caso, lo que acabo de decir, muchos profesores habrían dicho también. Muchos profesores y profesoras lo utilizan. ¿Qué está sucediendo? Que añadimos palabras por añadir palabras. Sin más. Simplemente para acercarnos a este tipo de personas. Ahora bien, como os decía, ¿cómo podemos sacarle provecho? Bien, sabiendo que la RAE desaconseja su uso. En mi caso, yo no lo aplico a mi día a día, no me gusta utilizarlo, me gusta economizar el lenguaje. Pero ¿qué podemos aprovechar en ciertos momentos puntuales? Cuando nos dirijamos como oradores o cuando demos una formación a un colectivo, a un segmento de la población, el cual le guste, esté demandando este tipo de desdoblamientos artificiosos, pues vamos a dárselos. Es decir, hay que adaptarse a la audiencia, siempre lo estoy diciendo, siempre lo vemos en todos los programas con todos los invitados. 1, adaptarse a la audiencia y 2, empatizar, que es otra forma de adaptarse a la audiencia, otra forma de decirlo. Por tanto, ¿cómo podemos sacarle el máximo provecho? Como os he dicho, en el día a día, en mi caso particular, yo no lo utilizo ni lo quiero utilizar. Quiero ser fiel a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española y ser fiel a una economía del lenguaje. Sin embargo, si me toca enfrentarme un día, enfrentarme en el buen sentido de la palabra, si me toca enfrentarme, literalmente, pero en el buen sentido, no de discusión, me habéis entendido, espero. Enfrentarme a este tipo de colectivos, pues es muy probable que utilice este lenguaje inclusivo porque es beneficioso de cara a entablar una buena conexión. Al final no se trata de que, desde mi punto de orador, esté ganando o sacando ventaja a la audiencia. No va de eso, el lenguaje no va de eso, la comunicación no va de eso, y el hablar en público y la oratoria no va de eso. Simplemente consiste en conectar con tu audiencia para transmitir mejor tu mensaje y hacer un win-win, que ambas partes ganen. Y esta es de las mejores formas que podemos hacerlo. El lenguaje inclusivo, como vemos, no es correcto. De hecho, la RAE, tengo aquí el artículo, ha rechazado el lenguaje inclusivo en la Constitución. El actual gobierno de España pidió a la Real Academia de la Lengua Española que revisasen la Constitución para adaptarla al lenguaje inclusivo. Como dice el titular, no cabe ninguna sorpresa, y es que efectivamente la Real Academia de la Lengua Española iba a decir que obviamente esto no podría ser así. ¿Por qué? Porque nos basamos en lo que
se estructura en base a la economía del lenguaje. Por tanto, y para terminar este pequeño programa, estas píldoras formativas, estas píldoras de opinión sobre temas actuales a nivel comunicación, despedirme. Por terminar, cerrar. ¿Podemos aprovechar el uso del lenguaje inclusivo? Efectivamente, podemos utilizar el lenguaje inclusivo y aprovecharlo. Ahora, ¿es correcto su uso? Ya depende. Como os digo, cada cual puede hacer lo que quiera, simplemente mi opinión y mi consejo. No lo utilicéis como norma general porque no es correcto. No debemos viciar el lenguaje por mucho que la gente lo vicie. Sin embargo, si vamos a dirigirnos a este tipo de colectivos que les gusta y les apasiona que se trabaje con este tipo de lenguaje inclusivo, hagámoslo, ¿por qué no? Conectemos con estas personas y transmitamos mejor nuestro mensaje. No hay que ser tan radicales, simplemente hay que aplicar el ejemplo. Hay que ser nosotros los que apliquemos nuestro propio ejemplo y actuar en consecuencia. En vez de esperar a que todo el mundo cambie, cambiemos nosotros. En vez de ser radicales, adaptémonos. Seamos radicales en cierto aspecto, hagámoslo como toca a nivel general, pero cuando tengamos este tipo de situaciones, adaptémonos y saquemos ventaja al lenguaje inclusivo. En fin, gracias por haber estado en el programa de hoy, gracias de nuevo a Femiva Servicios Integrales por patrocinarnos, por apoyarnos una semana más, la mejor empresa de limpiezas de la provincia de Valencia, por lo menos la que más apoya el tema de la comunicación, seguro después de tantos programas, y al resto os deseo un magnífico verano, que sigáis semana tras semana aquí en Saber Comunicar y que no os perdáis ninguna de estas pequeñas píldoras formativas, que cuando llegue septiembre seáis capaces de comunicar con eficacia, lo siguiente, seáis verdaderas bestias de la comunicación. Nos vemos la semana que viene aquí en sabercomunicar.com. Hasta luego.